¿No lo creen? A ver si el exceso de confianza no hace que vayan a noquear al BAM. ¿Se imaginan el ridículo que haría Jesse Bam Rodríguez si llegara a ser noqueado por el argentino? Pues Don Robert se ve tranquilo y con exceso de confianza. Dijo que el BAM se va a lucir con el Puma y que va a ser una pelea fácil para Jesse Bam Rodríguez. Y no me sorprende, esto mismo ya nosotros lo veníamos diciendo en otros videos, pero nosotros somos fans, nosotros no somos profesionales. Un fan puede opinar mil cosas, pero Don Robert es una persona profesional del boxeo y pues yo creo como fan que sí, realmente es una pelea muy dispareja, a pesar de que la estén vendiendo como disque una pelea muy pareja. Eso no es cierto. El Puma, creo yo como fan, que sí va al matadero. Ya con sus 34 añotes es muy difícil que le dé batería al joven Jesse Bam Rodríguez de 25 años, son 11 años de diferencia. Aparte, como dijo Don Robert García, el estilo del BAM es muy bueno, es muy pulido, contragolpea muy chulo el BAM. Mi pronóstico lo sigo sosteniendo, creo que Jesse Bam Rodríguez va a noquear al Puma Martínez en el tercer round, pero híjole, ¿se imaginan donde el Puma dé el batacazo? Jesse Bam Rodríguez quedaría en ridículo. Sin embargo, para ser objetivos, sí creo que esta es una pelea que se presta a que el BAM se luzca y que no habrá batacazo, siendo objetivos, pero ahí está la incógnita, ¿no? En el boxeo todo puede pasar. ¿Se imaginen donde el Puma noquea al BAM? 34 años contra 25 años del BAM, es mucha la diferencia, son casi 10 años. En esta pelea pongo yo mi taco de frijoles al tejano y yo sé que va a levantar mucha polémica en los comentarios de este video, pero creo que lo que dice Don Robert es la mera neta. Sin embargo, no creo que él lo deba de decir, puesto que del plato a la boca a veces se cae la sopa. Una cosa es lo que opinemos los fans, pero ya Don Robert creo que no debió de haber dicho esto. ¿Ustedes creen que realmente será una pelea fácil para Jesse Bam Rodríguez? Es decir, tomando como referente que el Gallo Estrada no pudo con Bam y el argentino, a mi gusto, no es mejor boxeador que el Gallo Estrada. Puma Martínez se encuentra invicto con 18 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, mide 1.57 metros, tiene un alcance de 163 centímetros, es de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina y quiere hacer un milagro el 22 de noviembre, ya en unos cuantos días más. ¡Qué emoción, la mera verdad! Jesse Bam Rodríguez es lo más cercano a la perfección boxística, es el campeón absoluto de los Super Mosca, tiene 25 años, es de Texas y ostenta un récord profesional de 22 peleas ganadas, 15 de ellas por nocaut, y los únicos que le han dado batería a Jesse Bam Rodríguez, a mi gusto como fan, han sido Carlos el Príncipe Cuadras en el 2022, llevándose la pelea a la distancia por el campeonato mundial WBC Super Mosca. También estuvo el mexicano Israel González en el 2022, llevándose al tejano a la distancia también, y otro mexicano, el Chicharito González, quien no solamente se llevó a aguas profundas a Jesse Bam Rodríguez, sino que también le fracturó la mandíbula en el 2023, y aún así, con todo y la mandíbula rota, Jesse Bam Rodríguez le ganó al Chicharito. Todas las demás peleas el BAM las ha ganado con relativa facilidad. Esta pelea de BAM contra Puma será el sábado 22 de noviembre y será un combate de unificación Super Mosca en el ANB Arena de Riyadh, Arabia Saudita, como parte del evento Riyadh Season de Ring 4, donde la pelea estelar es David Benavides contra Anthony Yarde, otro super tirazo. Ahí ustedes ya saben, mi favorito, mi mero gallo es David Benavides. Ya hablamos de esa pelea en un video pasado que si aún no has visto te lo voy a dejar aquí en la pantalla final y en el primer comentario fijo para que lo disfrutes. Look, just like it could be his hardest fight, I think there's a chance, there's a better chance of being one of Bam's easiest fights too. Wow, okay. Not because I like I said, I don't want to take credit away from Puma. He's a world champion. He's traveled the world to win fights, to become champion. He hasn't become champion at home. He's the fighter that has gone to different countries as an opponent to pull up the wins, to pull up the upsets. So I got to give him respect. I got to give him credit for that. He's coming to Saudi as an opponent also, because everybody's favoring Bam to win. So that could make it a very difficult fight, because Puma is a great fighter, a great warrior, but Bam also has that style that works perfect when fighters come to you. Mm-hmm. When fighters come to you, Bam knows how to pick his punches. Bam knows how to work those angles and land those body shots and land those uppercuts. He's done it before. He's done it in many of his fights. When he became champion, his last couple fights have been great performances against Gallo Estrada, who comes to you. He had a great performance. So that's
styles make fights, and that's the perfect style for Bam to look great, and maybe look at it, maybe make it look easy. I don't expect an easy fight, but it could be. Esta super cartelera la podemos ver por ESPN Knockout y en DAZN. Ya solamente estamos a 11 días para este tiro. ¿Cuál es tu favorito? Quiero leerlos aquí en la cajita de comentarios. Yo voy Jesse Bam Rodríguez por nocaut en el segundo o tercer round, dependiendo de qué tan decidido salga el tejano y cuánto esté dispuesto a ceder el Puma. Ojalá y que haga una buena preparación y que lleve una buena estrategia el Puma. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus opiniones. Ya escucharon a Don Robert García. Está muy confiado, Don Robert dijo que sería pan comido para el Bam Rodríguez. Ahí medio le quiso arreglar después a sus palabras, pero está muy claro lo que realmente quiso decir. Look, just like it could be his hardest fight, I think there's a chance, there's a better chance of being one of Bam's easiest fights too. Wow, okay. Not because Lo dijo claro y concreto, será una pelea fácil para el Bam se va a lucir y será una de las peleas más fáciles que el Bam ha tenido en toda su carrera, y eso fue lo que dijo Don Robert García, no lo estoy diciendo yo. Y después de lanzar la piedra, Don Robert se escudó moralmente diciendo que con todo respeto el Puma es un fregón, pero que Bam lo va a hacer pedazos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Eres de los que opinan como Don Robert o eres de los que creen que en el boxeo no hay enemigo pequeño y que todo puede pasar? Quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Y muchas gracias a nuestros suscriptores que ven nuestros videos completos. Les mando un abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por sus comentarios y gracias a Dios y a mi familia por apoyarme, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí en la pantalla final les dejo el análisis de la cartelera completa de David Benavides contra Anthony Yarde, donde analizamos más a profundidad el tiro de Jesse Bam contra el Puma Rodríguez. Dale click a este video que te está apareciendo ahorita aquí en la pantalla para que sigas disfrutando de nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video con ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.